Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Pues, ¿qué creen? Pues Polaca la Veracruzana vuelve y pues estamos aquí nuevamente en este reencuentro que la verdad me da mucho gusto con mis amigos Raimundo Jiménez. Muy buenas noches, Raimundo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Y Manuel Rosete. Pepe, buenas noches. Y bueno, en esta ocasión, más que un invitado, vamos a hacer una mesa de análisis político, porque mire, déjeme le cuento que hay muchos, pero muchos temas en la agenda estatal y nacional. Y tenemos un invitado de lujo, déjenme decirles, para esta mesa de análisis político, Eduardo de la Torre Jaramillo. Muy buenas tardes. Pepe, enorme agradecimiento a ti, a Raimundo, a Manuel, en esta reapertura de Polaca la Veracruzana. Esperemos que tengas buena mano, ¿no? Yo creo que sí, nos va a ir muy bien. Sí. Pero sobre todo nos va a ir mejor con su atención, que usted nos siga la pista y vamos a estar allí pues en las plataformas de Formato 7, cuyo director es Manuel Rosete, Espejo del Poder, cuyo director es Raimundo Jiménez, y su servidor José Ortiz Medina, director de Versiones. Y bueno, pues déjenme decirles así muy brevemente, aunque ya Eduardo de la Torre es muy conocido, pero bueno, no tan solo es político, sino politólogo. Estudió 2 licenciaturas, una en Sociología y una en Derecho. Yo me quedé recientemente, cuando le estaba siguiendo la pista, mínimo había estudiado 3 maestrías, no sé si ya... Sí, y un doctorado. Ya terminamos, nos titulamos. Muy bien. Y uno en Derecho, que todavía estoy por titularme. O sea, ¿van a ser ya 2 doctorados? Sí. Ah, qué bien. Bueno, ya se dio usted cuenta, es un invitado de lujo con una gran preparación académica, pero además con una gran trayectoria en la política. Además, conoces mucho de partidos políticos, ¿no? Y de candidaturas independientes. Así, recientemente, usted lo recordará, se registró allí, solicitó su registro para ser candidato independiente a la alcaldía de Jalapa, pero la tramitología y los laberintos burocráticos del OPLE, entre otras cosas que seguramente a ti nos va a platicar Lalo de la Torre, porque así es conocido por todos sus amigos, Lalo de la Torre, pues no se pudo por estas trabas, ¿verdad?, burocráticas. Bueno, hoy nos enfrentamos a la inteligencia artificial en política. La firma que necesitaba era a través de una tablet o del celular, era foto a la credencial del elector, era foto al ciudadano, y el ciudadano tenía que firmar en el celular. Y me anularon muchas firmas, uno, porque no éramos fotógrafos, se movía la foto. La segunda, porque si lo hacíamos con luz artificial, la luz manchaba la credencial y no aparecía el nombre o la OCR y te lo anulaban. Entonces, el principal problema es un sesgo ahora, como lo llevan los 82 grupos que quieren ser partido político, que solamente si tienes Gmail, X o Facebook puedes dar la firma. ¡Qué barbaridad! Entonces hay un sesgo ahí tecnológico, y ahora los mexicanos, para hacer política, vamos a depender de 3 grandes empresas globales: X, Facebook y Google. Monopolizan ahí totalmente. Hay 2 situaciones: los efectos maliciosos de la inteligencia artificial en política, y ahora vamos a depender de empresas globales para hacer política en México. Curioso, porque el partido en el poder, Morena, no se caracteriza por tener gentes muy brillantes, ¿no? Y resulta que la política se hace con inteligencia artificial y, como lo dices, con alta tecnología. ¿Quién maneja eso, Chico? Lo hizo Lorenzo Córdoba. Pues sí. Lo hizo Lorenzo Córdoba. Y a mí me sorprende cuando leo el acuerdo del INE. Dice, ya hicimos un muestreo en todo el país con 2,000 celulares. Y el 79% de los ciudadanos dice que es muy fácil darle la firma a un candidato, cuando el candidato a la presidencia necesitaba 800,000 firmas. Dice, no, con 60 auxiliares diarios pueden hacer 120 firmas cada una. Es falso, porque lo máximo que puedes hacer es implementar, levantar, probablemente sí, pero convencer, que ese es el gran problema, es otra cosa. Entonces, mi experiencia fue que solo puedes convencer a 25 ciudadanos diarios para que te den la firma. Terrible. Oye, Eduardo, precisamente ahorita que estás tocando el tema
el tema electoral, se está cocinando una nueva reforma electoral, Sí. ¿no? Han estado ahí, sobre todo, destacando que con esta reforma se quiere acabar con el nepotismo, ¿no? De que los alcaldes y otros que quieren dejar a familiares en sus cargos, pues ya no lo puedan hacer. Pero detrás de eso hay otro tipo de cambios que quieren hacer, como por ejemplo desaparecer los plurinominales, ¿no? Que eso obviamente va a mermar a la ya de por sí muy disminuida oposición, que tiene una representatividad ahorita en el Congreso, pero muy, muy baja, que pues se perdió la mayoría calificada, ahora la tiene Morena con sus aliados, el PT y el Partido Verde, para sacar todas las reformas que ellos quieran. Ya sacaron la reforma judicial, todo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué alternativa le va a quedar a la oposición? ¿Qué es lo que pueden hacer? Porque pareciera que lo único que la oposición, ahora sí que la vemos petrificada, ¿no? Esperando que Trump, dejando todo en manos de Trump para aplastar y para destrozar a Morena, ¿no? Y llevarse a todos los narcopolíticos. Pero, ¿cuál es el escenario que tú ves? Sobre todo en la próxima elección, que viene la del 2027, sí, pero que va a ser una elección todavía no tan disputada, no tanto con la oposición, sino por los grupos internos de Morena, ¿no? Sí. Has hecho una excelente pregunta. En ningún país del mundo está legislado el nepotismo, porque es un derecho humano a votar y ser votado, ¿no? Ese es el pretexto para hacer la reforma. Yo leí la propuesta de López Obrador, es no solamente desaparecer plurinominales, desaparecer los soples, aumentar el porcentaje para que pueda ser partido político. Esa reforma se parece a la reforma de 1945. El retroceso es de 80 años de lo que estamos hablando. El INE pasaría a ser el INEC, el Instituto Nacional Electoral y de Consulta, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a la oposición? Francamente, ante este escenario donde ellos no han observado que la gran reforma que hace don Jesús Reyes Heroles, de 192 distritos electorales que teníamos, pasamos a 300, y se incluyeron los primeros 100 plurinominales, donde el PRI no entraba, solo entraba la oposición como una caja de resonancia. Sí. Pero ahora dices que esto quites a los plurinominales, que se sostengan los 300 distritos electorales federales, que en un 89% son urbanos, y va a ser pulverizada la oposición, y entonces este retroceso vamos a tener que enfrentar a ver a quién se le vuelve a ocurrir presentar la iniciativa de los diputados de partido, que era aquel que tuviera el 2% podía llegar a 20 diputados. Entonces prácticamente yo solamente vería lunares, ¿no? Quizá Chihuahua, la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, y yo le pararía de contar. Lo que estoy observando es un fenómeno, por ejemplo, de Manso, en Uruapan, que allí ganan 4 independientes, la diputada federal, 2 diputados locales y el alcalde actual, que frente a los partidos políticos, lo único que le queda a la sociedad es autoorganizarse, porque además de la crisis de los partidos, tienes un problema de identidad de los partidos y de que los partidos están secuestrados por una familia. Cada partido político en México tiene un dueño. Entonces, a tu pregunta dices, es una reforma no solamente regresiva, sino que estaríamos caminando, cada año la Universidad de Gotemburgo en Suecia hace un análisis sobre las democracias, Biden se llama. El año pasado dijeron que ya México estábamos en el 0.003% de ser una autocracia. El análisis de este año es que dice que ya México va rumbo a la autocracia, cuando en 2019 México era una democracia liberal. Y justo lo que dijiste, las reformas constitucionales en el debate hoy es que son reformas inconstitucionales, lo que estamos viendo en el país. En los últimos 6 años el rumbo es hacia la autocracia. No sé qué modelo quiera México. El primer modelo es el ruso,
donde eliminas automáticamente a la oposición, ¿no? Y a grupos culturales. El modelo es Maduro, promocionar estados fallidos con un nivel de pobreza altísimo, ¿no? El otro es China, libertad económica, pero cero libertad política. Yo no sé qué es lo que está, como dice Manuel. Corea del Norte, ¿no? Si es que piensan en Morena, que yo lo veo muy difícil, ¿no? Pero es una vuelta al PNR. No es al PRI ni al PRN, sino al PNR, ¿no? Partido Nacional Revolucionario. Al abuelo del PRI, ¿no? Al abuelo del PRI. Sí. Yo recuerdo, bueno, lo recordamos mucho, cuando Mario Vargas Llosa hace muchos años habló de la dictadura perfecta, ¿no? Refiriéndose al PRI, pero yo creo que esa no era la dictadura perfecta. Creo que es esta la que están tratando de institucionalizar a raíz de con todas estas reformas, ¿no? Incluyendo la desaparición de órganos autónomos y una reforma judicial a modo, ¿no? Sí. Entre otros, tantas maniobras que están haciendo, todo para fortalecer una dictadura perfecta, ¿no? Sí, las facultades metaconstitucionales del presidente ahora las constitucionalizó Morena. Y justo lo que acabas de decir. Hoy creo que estamos en la dictadura perfecta 2.0, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pongo un ejemplo de lo que acabas de decir, de la elección local del Poder Judicial. La magistrada que sale electa por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene 664.282 votos. Un promedio de 25,000 votos por cada uno de los consejos municipales habilitados. Cuando lo contrasto con Rosalba Hernández, tiene 282,000. Y lo contrasto con Lenia Batres, que era la candidata del régimen. En Veracruz tiene 292,000. Y el presidente de la Suprema Corte, el nuevo, tiene 350,000. Dices, ¿de dónde salió el doble? Esta candidata tuvo más candidatos que el PRI, que el PAN, que el PT, que el Verde y que Movimiento Ciudadano. Y solo 299,000 menos que Morena. Yo dije, en un mes, y ahí está el algoritmo, ahí está la inteligencia. Puede ser la próxima candidata a gobernadora. O sea, con esa votación. Si no la dejan ser ya presidenta, lleva un colchón de ¿no? más de 600,000 votos. En un mes. En un mes. Y una reforma, por ejemplo, que les pidieron 5 firmas a los candidatos a ministros, magistradas o jueces. A mí me pidieron 11,688 firmas en un mes. O sea, no solamente es desproporcionado, sino que a mí lo que me preocupa es que no estamos dándonos cuenta de que la inteligencia artificial es lo que ya está moviendo a la política en México. Déjenme decirles que Lenia Batres vino aquí a Jalapa y ya nos dijo más de un mes de anticipación que iba a haber 10 millones de votos por parte de ellos. Los otros 3 millones de votos que fueron los que anulamos, por eso fueron 13. Pero ella vino a decirnos que iban a tener 10 millones de votos. ¿Cómo no sabían? Hasta bruja salió la ¿no? magistrada del pueblo. Entonces, este es el debate que hay que ver hoy en día. Los 10 millones es la misma cifra que se proponía Andy López Beltrán para afiliar a Morena. Es correcto, es correcto. Que si yo lo tomo, María Amparo Casar hizo un maravilloso análisis arrancando el gobierno, diciendo que 25 millones de mexicanos estaban capturados en los programas sociales. López Obrador en febrero del 2024 dijo que ya eran 30 millones. Es una servidumbre electoral la que ya tiene Morena, votos cautivos, pero no les funcionó porque los operadores políticos, que no tiene muchos Morena, sino son los grupos ilegales, como lo pudimos ver en Sinaloa, en Tamaulipas, en Baja California. ¿Dónde están los otros 20 millones? O si los contrasto con los 36 millones que tuvo la presidenta Sheinbaum, o sea, no es compatible. Entonces, yo fui a varias casillas electorales en la elección y lo que más vi fue las personas adultas con muletas, con sillas de ruedas, que quizá fueron obligados a votar. Aparte el tema de los acordeones, ¿no? Bueno, yo impugné, déjenme decirles que el acordeón local eran 24 personas y de esas 9 salieron seleccionadas. Dices,
Una cosa fue el acordeón, que por supuesto rompe con la secrecía, con la libertad y además con el principio de un voto, un hombre, como dicen en Estados Unidos. Aquí fue un hombre o una mujer, 10 votos. O sea, las boletas electorales fueron diseñadas para que solo ciertos personajes ganaran. Allí vino la primera trampa, el diseño de las boletas. Nosotros no estamos acostumbrados a votar por números, sino por colores, por logotipos, 6, 7 opciones nada más. Y aquí había, ¿cuántas opciones en cada boleta? Tenías más de 100 candidatos, por decir una cifra redonda. Pero nos estamos enfrentando a eso, Pepe, a que este régimen está copiando lo que hizo Polonia también, porque cuando nos conocimos, ¿no? Hace 25 años, un poco más, cuando uno contrasta esa sociedad que quería empujar la democracia, muchos de esos que querían empujar la democracia hoy están en Morena. O sea, tenían su autoritario y su autocracia dentro. Y hoy que están ejerciendo el poder, yo creo que las características que yo observo en la autocracia, primero es una clase gobernante cleptocrática, ¿no? O sea, van a robar, no hay otra cosa. Sí. Lo segundo, les molesta la crítica, como la que estamos haciendo aquí. Tercero, eliminan el Estado de Derecho. Cuarto, tratan al adversario no como el PRI y el PAN, que eran adversarios, no, aquí eres el enemigo. ¿Y por qué eres el enemigo? El enemigo que tengo que destruir. Y construyen estados fallidos, ¿no? ¿Cómo? Pues aumentando el nivel de pobreza. Hoy, lo que acabas de decir, no vamos a saber cuántos pobres hay. No vas a tener INEGI, no vas a tener Coneval, entonces vamos a estar en el mundo de los otros datos o los de ellos. No. Yo no les doy ningún mérito en términos de que estén pensando en llevar al país por un rumbo determinado. Son políticos, bueno, son gente de ocurrencias, Sí. con una ignorancia brutal, Sí. que hacen lo que el momento les permite hacer o los obliga a hacer. Pero lo de la cleptocracia, por completo, de acuerdo. Pero que quieran que este país sea comunista, No, que tenga, eso no tienen la menor idea. No. No saben qué es eso. Pero sí fue planeado, ¿no? Hubo plan A, plan B, plan C y plan D. Esa es la diferencia. Robarse la mitad del país, Sí. ¿no? Ocurrencias, yo cuando analizo a López Obrador digo, bueno, sus traumas de niño los llevó cuando es presidente. A la Jugaba con mañanera. aviones, jugaba con avioncitos, con trenecitos, ¿no? Sí. Y a crear una fuente de riqueza a través del petróleo, como es Dos Bocas, que lo único que produce son lagartos, ¿no? Entonces, Y millonarios. y millonarios, ¿no? Lagartos o lagartonas. Y en ese sentido, Manuel, yo lo Sí. que creo es que ellos sí, al menos planearon la parte política. Y un poco lo que decía Raimundo, lamentablemente la oposición está acercando al grupo cercano de López Obrador, ¿no? Romo. Sí. Ya Monreal dijo que ya no aspira a ningún cargo. No, De un día para otro se le No. quitó la gana de ser presidente. participar en política, hombre. Y ya están anulando, neutralizando a Dan Y Augusto. voy para allá, ¿no? Ya se Adán quiere ir de Augusto. embajador a Francia. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy observando? Sheinbaum está jugando un papel importante porque le están quitando a los que son sus detractores. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y un sector empresarial. Entonces, la herencia del pasado, estamos como una especie de calles Cárdenas, sin que esto se evidencie todavía. Pero a diferencia de aquel conflicto, hoy tiene un gran aliado que es Trump. Y que es mercurial, ¿no? No sabemos. Allí sí no hay planeación con Trump. Nada. ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer? No lo sabemos. Pero este grupo gobernante está empezando a tener severos problemas. No es como la corriente democrática, que eso fue una ruptura democrática. Hoy lo que tuvimos de 2019 a 2025 es una ruptura autoritaria. Pero
en esto de que caben todos, hasta los yunes, ¿no? Pues Sí. es muy difícil, ¿no? Que pueda cohabitar todos esos especímenes políticos en un solo partido. Sí. Bueno, los yunes del PAN ya están por quedar desamparados, porque si Adán Augusto se va, ¿no? Se autoexilia, se van a quedar, Huérfanos. ajá, Y Monreal, ¿no? y Monreal. Que es el que propició el triunfo de la hoy alcaldesa de Veracruz, ¿no? Sí. El tribunal local anula la elección, ¿no? Y la sala regional y la sala superior la vuelven a poner como candidata. Entonces, los dos grandes aliados de estos grupos, que bueno, el resultado electoral lo vimos en Jalapa, nunca había habido una votación de 8,000 votos para el PAN. Un solo regidor. O sea, ahí están los efectos. Pero también en relación a esta familia, por supuesto que las consecuencias las vienen cargando. Ya le habían quitado la visa antes de todos estos escándalos, ¿no? Al papá y al hijo, Y ¿no? al Chico hijo, Yunes. congelado sus cuentas y los más de 30 millones de dólares que tienen inversiones en Estados Unidos, ¿no? Que hay que volver a retomar ese tema, ¿no? Claro. En el actual contexto. Bueno, y a propósito de contextos, en el contexto ya estatal, local, dejamos ya a un lado un poquito el contexto nacional, pero bueno, vamos ahora a la parte estatal. En las pasadas elecciones hubo algo muy interesante, o sea, la parte gobernante, Morena, tanto la dirigencia como la gobernadora niegan que haya habido un duro revés a su partido. Sí. Pero hubo allí situaciones interesantes de cómo el avance de Movimiento Ciudadano, como por un lado Morena sí le arrebata a la oposición ayuntamientos, municipios como el caso de Veracruz, Acayucan, Tantoyuca, sí. pero pierde Poza Rica, Papantla, otros municipios importantes. La pregunta sería aquí, y se la hago a los tres, ¿cuál fue ahí la elección pasada? ¿Qué reflejó? O sea, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, que las elecciones también es un referéndum, sí, para los gobiernos. Ahí, ¿qué señal mandó el electorado? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ven? Pues parece que perdió 1 millón de votos, ¿no? Sí. Morena. 1,100,000. Un retroceso. Una derrota terrible. A pocos meses de haber asumido el gobierno Rocional, ¿eh? Sí. No sé si coincidan, pero creo que hubo ahí algunos factores. Uno podría suponer que bueno, fue un voto de castigo de un electorado ya descontento. Por el gobierno de Cuitláhuac. Por el gobierno sí, también de Cuitláhuac, eso afectó también. ¿no? Por también la herencia de López Obrador. Pero yo creo que no debemos perder de vista también que yo creo que hubo otros factores que influyeron, que fue una guerra también intestina de Morena, ¿no? Unos actuaron en contra de otros liderazgos emergentes dentro de Morena. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el coordinador del grupo de Morena en el Congreso local, Esteban Bautista, haya perdido todas las alcaldías de su distrito? Sí, cierto. ¿No? Sí. A su vez, también Gómez Casarín tuvo descalabros. El propio dirigente estatal, Ramírez Cepeda, perdió Las Chuapas, su municipio, ¿no? El Bola 8, Tlalnehuayócan, ajá, Tlalnehuayócan, ajá. Banderilla. Oye, pero Manuel Huerta gana Poza Rica. No, ese es otro partido. Y otro factor que lamentablemente sigue muy presente es el del crimen organizado. Sí. O sea, yo tengo testimonios de algunos candidatos que participaron en algunos municipios en toda esta región y sí me comentaban, ¿no? De que ahí se metieron no a apoyar a Morena, apoyaron a otros partidos. Varios candidatos de Movimiento Ciudadano se vieron beneficiados de alguna manera ahí también por el apoyo que recibieron de estos grupos, ¿no? Ese es un punto importante. ¿Esos grupos financiados por quién?
Ahí es lo que no se alcanza a comprender, pero bueno, se entendería que bueno, de los grupos que más o menos operaron fueron los están ligados al cártel Jalisco, ¿no? Y es uno de los grupos que ahorita están ahí al garete. Y en el norte del estado el Grupo Sombra, que también influyó en varios municipios del norte del estado. Sí. Yo les quiero comentar esto. Yo doy clases en Poza Rica, en el sistema abierto de la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Derecho. Y yo tengo muy grabado que en 2018 los pasillos, todos los jóvenes, era López Obrador. En el 2021 era la abstención, así nosotros no participamos. En el 2024 le dieron el beneficio de la duda a la científica. Pero ahora estos jóvenes, cuando yo pregunté previo a la elección, La pasada elección. en esta, dije, no va a ganar Morena en Poza Rica. Tú ya traías tu termómetro político y social. Micro, el alcalde de allí, el famoso Pulpo. El Pulpo Remes, amigo de López Obrador. Amigo de López Obrador. Como dice Raimundo, afectó gobierno estatal, ¿no? Cuando tienes un gobernador que lo único que le gusta es bailar salsa, ¿no? Y el crecimiento fue cero. Se lo llevó al baile. Y se lo llevó al baile, ¿no? Y el crecimiento fue cero, el crecimiento económico. Y ya el efecto de López Obrador, el no estar en la boleta, esto cambió. Ya no estar en las mañaneras. Ya no estar en las mañaneras, ¿no? Que era mucho más hábil que la presidenta. Sí. Y se viene un proceso como de sociología electoral que los ciudadanos dijeron, voy a salir a votar en contra de el que esté gobernando. Y no me importa votarle al PT, como ganó también, fue de los ganones, o a Movimiento Ciudadano, o al PRI, que no solamente mantiene las principales alcaldías, sino gana algunas otras. Entonces, el voto joven fue muy importante, aunque solo salió a votar el 49%, y en Jalapa fue dramático. El abstencionismo. 3 de cada 10, ¿no? Asume. 3 de cada 10 electores. Y el voto, por ejemplo, en Jalapa hacia Movimiento Ciudadano, me da la impresión de que es el voto hacia un bufón, que es, perdón que lo diga, es el voto del desmadre, ¿no? O sea, ya sabemos que va a ganar esa señora por los programas y por todo, pero hay las discordancias. Lenia Batres tiene 25,000 votos y la candidata de Morena tiene 40 y tantos mil votos. Dices, perdón, ¿de dónde? ¿No? Entonces ahí es donde no empieza a cuadrar los resultados electorales. Y de la pregunta que hacías, Pepe, yo también estoy observando que no es por los partidos políticos, sino es la personalización de la política. Le vamos a votar a fulano de tal, en tal municipio. Y no me importa, por ejemplo, en Gutiérrez Zamora gana el hijo del Cachis, un cuate muy, muy atractivo, muy popular, que ya había sido alcalde en la época de Fidel Herrera y que fue candidato independiente en el 2017 y lo barrió el candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, gana hoy el PAN allí, ¿no? De manera extraordinaria, porque nunca había ganado el PAN. Pero el corredor que yo veo de Nautla hacia Poza Rica, donde gana Movimiento Ciudadano, es donde también están insertos los grupos ilegales, ¿no? Esto que dijo la gobernadora cuando acusa a ese partido, claro, sin presentar pruebas también, ellos tienen información de lo que están diciendo. Claro. El presidente nacional de Movimiento Ciudadano no dijo nada, y menos el que se esconde, que es el presidente del partido a nivel estatal, ¿no? Entonces, sí, tienes también un severo problema. El presidente del PAN es un personaje sin color, ¿no? Sí. Fantasma. ¿No? El del PRI, después de que asesinan al pariente, no vuelve a salir. El fofo. El fofo, ¿no? Y el de MC también insulsos los dirigentes, ¿no? Ese es el concepto. De muy bajo perfil también. Insulsos, o sea, ni siquiera el color de gris, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir de atractivo a la ciudadanía? Con esos dirigentes, con esos candidatos, ¿no? En Banderilla gana un candidato del PAN que había sido anteriormente candidato del Movimiento Ciudadano, pero que tiene mucho trabajo.
Entonces, es ahí donde yo digo, se personalizó la política, le vamos a votar a fulano. Y tuviste a un gerente o a un aspirante de gerente en Morena, ¿no? ¿Qué experiencia política puede tener, no? Que pasa una desgracia en campaña, ¿no? Muere atropellado un ciudadano, ¿no? O sea, siempre hemos estado acostumbrados a los que iban a los mítines, se descarrilaba ¿no? el camión de redilas. No, aquí fue en la camioneta ultra lujosa que atropellas a un ciudadano y se esconde, vamos, ¿no? Entonces dices, yo no veo ninguna estatura en los presidentes de los partidos a nivel local, y de la parte gubernamental, la política es una acción colectiva, debes de ver con qué equipo vas a gobernar. Tanto el gabinete de Cuitláhuac como el gabinete de la actual gobernadora no solamente son nulos, ¿no? Ella tiene que salir a dar la cara de las pifias de salud, del secretario general de gobierno, del de agricultura. O sea, las tarifas del taxi. No, o sea, eso te subes a los taxis y te dicen, la señora no vive aquí, la señora dice, me dicen, yo nunca había visto un político. No vive aquí, no es de aquí. No es de aquí. No, pero ¿qué es lo que te dicen los taxistas? Dice, nunca habíamos visto un político que estuviera tan desligado de la realidad. Sí, eso es. 23 años esas tarifas. Sí. Y se creó una crisis política. Dices, por favor. No, hombre, sí, qué barbaridad. Entonces, ¿dónde está la gobernabilidad en el Estado? ¿No? El señor Agüed, yo lo recuerdo, cada vez que termina un cargo de elección, tiene una casa Agüed nueva. En Coatepec, en Perote, en La Pradera. Ahora vamos a ver si no se extiende a Tuxpan, a Poza Rica, ¿no? O sea, porque es muy honesto, pero siempre acaba con un nuevo negocio después de que tiene un cargo de elección popular, ¿no? Sí. El conserje de Palacio. El conserje de Palacio, sí. Y es ahí donde dices, a ver, necesitas una gente que al menos lea, ¿no? Me cuenta un amigo que lo fue a ver, le dijo, oye, fíjate que aquí te traigo este libro. No, yo no leo. No sé leer. Oye, pero mira, estoy promocionando esta película. Yo no voy al cine. Dije, joder, eso lo decía Fox en el 2000, ¿no? Sí. Pero que te encuentres ahora, imagínense, una persona que no lee, que no va al cine, que no se instruye, que no tiene contacto con otros países, con otra clase política, dices, pues pueden embaucar a Jalapa porque es pues, como un pueblo de carretas, ¿no? Sí. O sea, dices, no, el tipo es honesto, ¿no? Pero, bueno, honesto, ¿no? Cuando ves que le salen tiendas como hongos después de que tiene cada cargo de elección popular, pero dices, no puedes poner allí a una persona que nunca ha tenido experiencia, ¿no? Necesita un operador político, de verdad. No solamente que conozca el Estado, las regiones, los grupos políticos. Mira, cuando tú estaba en el PRI y Héctor Yunes fue candidato a gobernador en 2016, yo daba clases allá en el norte. Estaban los espectaculares de Agüed y la gente no sabía quién era. Igual en Coatzacoalcos. Es que fuera de Jalapa no lo conoce nadie. Bueno, ya ahora en Perote y en Coatepec, donde ya tienen las casas. Las casas Agüed, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Entonces dices, no conoces. Casas Agüed que han salido de los productos que él le vende al gobierno a través del DIF para que reparta el 10 de mayo, el 6 de enero y todas esas cosas, ¿no? Cuando era diputado federal del PRI, dijeron, el único diputado que votó en contra del IVA, del aumento del 15 al 16. ¿Por qué? Porque le pegaba, porque todos los productos eran chinos. Sí. No porque era un buen legislador, ¿no? Era compromiso social. Sino pensé primero en mí y en mis negocios y después en el país, ¿no? Sí, carajo. Qué vergüenza. Y bueno, viendo ya a nivel de perspectiva política, ¿cuál es tu escenario que prefiguras para el 2027? Para la elección intermedia, tanto a federal como de las diputaciones locales aquí en Veracruz. ¿Crees que Morena se recupere aquí en el estado o vuelva a tener la misma crisis de la pasada elección municipal? Mira, además es una excelente pregunta.
primero vamos a ver si aprueban la reforma electoral. Que eso nos daría un indicativo de cómo pueden pulverizar en Veracruz a la oposición. Y lo segundo que estoy observando es esta implosión de Morena, ¿no? Frente a esta cercanía con los grupos ilegales, que también los tenemos en Veracruz, ¿no? O sea, ese término muy interesante, la implosión, no la explosión, no, la implosión hacia adentro. Es hacia adentro. Es hacia adentro. Lo que decía Raimundo, se están peleando entre ellos. Hay una enorme diferencia entre el PRI y Morena. El PRI tenía una disciplina cuasi militar. Sí, sí. Estos no. No. Esto es el PRD 4.0, no 2.0, ¿no? Las guerras de tribus que tenía el PRD ahora las heredó Morena, ¿no? No, ahora son neandertales, ¿no? No son tribus, vamos más para allá, ¿no? Son neandertales, ¿no? O sea, ese es el nivel de conflicto que hay. No puedo definirlo de otra manera. Y ahí estoy coincido con lo que dice Manuel. Es que no hay gente que piense. Imagínense que sus intelectuales son los moneros, ¿no? Sí. Los que hacen caricaturas, ¿no? O sea, son los analistas son los que políticos. tiran línea, ¿no? O sea, dices, ¿no? O sea, esos son los intelectuales de Morena, ¿no? Dices, no puede ser posible, ¿no? O sea, de que me hagas reír con una caricatura, ¿no? Que son geniales, pero de eso a que sean los cerebros, distan mucho. Además, en el 27 va a haber un factor más. Los partidos que están solicitando registro, que no sé cuántos logren reunir las firmas y participar en la próxima elección. Todos los días reviso eso, por esto de la plataforma, de la aplicación que tiene el INE. Se registraron 82 grupos que quieren ser partidos políticos, entre ellos Verástegui, Eduardo Verástegui. Dejó de hacer asambleas. De esos 82 solo son 7 grupos los que siguen haciendo asambleas. Hasta el último día de mayo, por ejemplo, la Marea Rosa, que era personaje que venía del PRD, ¿no? Había hecho 59 asambleas, 30 que le anuló el INE y 29 que le validaron. El que más ha estado avanzando es el partido evangélico. ¿No? El evangélico. El evangélico. El PES, ¿no? El PES lleva 70 asambleas. Estamos hablando de julio. Caramba. Que es aliado, ¿no? De 200. De Morena. De 200. Pero la ley dice 2 modalidades. O las haces distritales con 300 personas o 3,000 estatales. Y deben ser 200 o 20. Es decir, 60,000 afiliados hay. Pero la ley te dice el 0.26% del padrón. Que eso significa hoy más o menos que deben ser 250,000 afiliados. Los 190,000 son con la plataforma que les dije. Entonces mi escenario es que no va a haber nuevos partidos. La presidenta Sheinbaum está haciéndola con su vicepresidenta de la Cámara de Diputados, su esposo, Jiménez, Gabriela Jiménez. Llevan 7 asambleas. No lo van a lograr. O sea, el timing ya se les pasó. Yo diría que el factor otra vez disruptivo va a ser la elección del Poder Judicial nuevamente. Que nos vamos a enfrentar a un escenario quizá de mayor abstención. Sí. Porque las elecciones intermedias siempre baja la participación. Sí, nunca. Pero si ahora le metes lo del Poder Judicial, puede ser que estamos en un 5-6% de votación en el 27. Y para ese entonces ya habrá resultados de las acciones de Trump en México. Ya sabremos qué pasó con Adán Augusto López y con Mario Delgado y todos los guachicoleros. Inclusive con la propia reforma judicial. Todavía es hasta el 1 de septiembre. No hay que cantar victoria porque si en estos días la Corte Interamericana dice es inconvencional y por ende inconstitucional, se pierde de vista que una jueza que acaba de ser electa de la Corte fue apoyada por el grupo de Trump. Entonces Trump ahora va a tener también las manos metidas en la Corte Interamericana.
Sí, acaban de nombrar a una, Sí, hace 2 meses, menos de 2 meses. una gente muy cercana a Marco Cubana, Rubio, el una secretario cubana, de Estado, sí. una Una cubana disidente también. cubana, sí. Ujú. Y va a ser uno de los integrantes de esta corte. A propósito de lo que comentabas hace rato, Eduardo de la Torre, de estas guerras intestinas, guerras de tribus, canibalismo político que se ha visto en Morena, pero también se está viendo en el gobierno estatal. No sé si estén de acuerdo con que hay mucha inestabilidad en el gabinete. Golpeteo entre ellos. Y mucho mismos. golpeteo al interior de varias secretarías. Porque salvo la Secretaría de Gobierno, creo, bueno, el secretario No, también le y metieron con el subsecretario. con el subsecretario, pero en varias dependencias los secretarios no nombraron a sus secretarios, los nombró la gobernadora. Entonces, todos los días están pensando cómo quitar al secretario y subir a ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo perciben eso? Híjole, hay una gran desconfianza en la burocracia entre los trabajadores de todas las dependencias. También Porque ese es otro. todos los días llegan con una novedad. Hoy es el cambio del secretario. Y todos se quedan, puta madre, ya hasta aquí llegué, ¿no? Porque Genera incertidumbre. la incertidumbre. Incertidumbre laboral. Sí. Porque la modalidad de estos, que la impuso, bueno, yo recuerdo Cuitláhuac así actuó. Llega el secretario, puta, con su pandilla de gente, y quitan a todos. No importa que sean gente con una antigüedad y con conocimientos que les permiten, pues, un manejo adecuado de las oficinas, de las dependencias, de todo, ¿no? Y meten gente que no sabe nada. Para que aprendan, puta, pasa mucho tiempo, ¿no? Y eso es dinero que se pierde y servicio que se pierde. Entonces, eso pasó con Cuitláhuac y pasó en este gobierno. Llegaron los nuevos funcionarios, quitaron a mucha gente y se trajeron a los suyos. Pero no hay estabilidad, porque tampoco ni los nuevos están seguros de quedarse. Sí. Y como les digo, diario en las secretarías hay esa inestabilidad. No puede el gobierno marchar bien por eso. Creo Hay yo. una rumorología, ¿no?, que genera Exacto. precisamente esa Sí, sueltan. inestabilidad. Exacto. ¿Sí? 99% de lealtad y el 1% de profesionalismo, de eficiencia, ¿no? Esa fue la línea de López Obrador, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú decías, la curva de aprendizaje, o sea, van a aprender a gobernar. O sea, Sí. ese es el problema, ¿no? Y los cuadros técnicos y los especializados están siendo corridos. Desplazados. O sea, el expertise y todo esto no lo hay en el gobierno. O sea, que tengas que traer no es Chile, pero en bola, ¿no? Al exsecretario de Salud. Sí, él lo dijo. Roberto Ramos habló. Dices, a ver, ¿qué significa? Pues que no está funcionando, ¿no? O que estas cosas que en la Secretaría de Seguridad Pública traen gente hasta administrativo que sean del sur, para que no se quede la gente de Cuitláhuac. O sea, hay una ruptura entre los dos grupos que es real y que es el acecho, ¿no? Todos los días. No solamente genera incertidumbre, sino que genera inacción. Ya no hago nada porque si no, no sé si tengo los días o las horas las tengo contadas aquí en este asiento, ¿no? Entonces, imagínense que a alguien se le ocurra una ley del servicio civil estatal, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? Frente a los neandertales es muy difícil, o sea, es muy complicado. Muy bien. ¿No? Oye, ya estamos en la recta final, ya muy brevemente para cerrar con broche de oro, ya está saliendo la PUS del gobierno de Cuitláhuac, o sea, ya en la opinión pública se está dando cuenta, aunque muchos ya lo sabíamos, obras mal hechas como el Estadio Luis Pirata Fuente, el Nido del Halcón, que no lo han terminado de construir, que todavía hay detalles, y otras tantas obras que han sido de excepción, las carreteras en mal estado, casos de corrupción como la Secretaría de Salud, entre otras dependencias.
¿Cuál es, ya para cerrar, su percepción de esta situación de que ya, y bueno, y que esto se vio reflejado en las elecciones pasadas, por eso también hubo un voto de alguna manera de castigo? Castigo, claro. ¿Cómo perciben esto? Para muchos la decepción del gobierno o el fracaso del gobierno de Cuitláhuac, ¿no? Que ya muchos ya lo están percibiendo, aunque ya nosotros ya lo habíamos, incluso nuestras columnas ya lo habíamos comentado, ¿no? sí. O tú ya lo habías declarado en algunas conferencias. Sí. Bueno, para mí la gobernadora tuvo la intención de poner orden y de llamar a cuentas a Cuitláhuac y a sus colaboradores. Pero siento que la detuvieron. Cuitláhuac sigue contando con el apoyo de quien manda en este país, no de la presidenta, sino de López Obrador, y ahí lo tiene, protegiéndolo, ¿no? Y obligó a Claudia ayer antier a salir a decir que es un hombre honrado, que es un hombre honesto, que es muy limpio y que pues, él no cometió ningún pecado. Entonces nos quedamos con la ilusión de que pues, los llamen a cuentas y se recupere un poco del dinero que se robaron, ¿no? En las obras mal hechas estas, para mí. Algo ocurrió ahí porque yo recuerdo que, por ejemplo, José Luis Lima, pues habían dicho que iba a continuar, ¿no? Y de última hora ni siguió en el gabinete, ni tampoco fue candidato por Poza Rica. Y ahí Algo raro hubo ahí, ¿no? Sí, yo lo veo en dos niveles. Uno, la primera lealtad de la gobernadora era con López Obrador y ahora la tiene con la presidenta. Entonces, es el pleito nacional entre el expresidente y la actual presidenta. Y está afectando los afectos y las lealtades que había anteriormente. Primer lugar. Segundo lugar, son gobiernos que no planean. Ustedes revisan el Plan Estatal de Desarrollo de Cuitláhuac, es un panfleto. O sea, dijo en una parte que iba a construir 50 kilómetros de caminos vecinales en el plan estatal, ¿no? El tren ligero de Jalapa, No, que el nunca tren construyó. ligero, ¿no? O sea, él no sé si también tuvo el trauma de los trenecitos de niño, ¿no? Pero... No, me jugaba con muñecas. Sí, las peinaban, ¿no? Eran las Barbies, ¿no? Y ese es el otro problema, ¿no? Dices, no es que seas tecnócrata, es que tienes que aprender a gobernar y la única forma de gobernar es planear. Para que no tengas las ocurrencias, como decía Manuel, porque son gobiernos de ocurrencias. Vamos a construir, ¿qué dijeron? Para Jalapa, ¿un viaducto o qué? ¿No? ¿Cuánto va a costar? No sabemos, ¿no? Pero puede ser como Tres Bocas, puede ser 1,000 millones y después termina valiendo 10,000 millones de pesos, ¿no? Vamos a traer agua de Perote para Jalapa y no sabemos hasta ahorita, no hay proyecto ejecutivo, no hay nada. No se sabe cuánto va a costar la obra. Son ocurrencias, son salir del paso nada más, Sí, ¿no? sí, no. Y eso es complicado porque lo que demuestras a la ciudadanía es que simple y sencillamente no sabes gobernar. Muy bien. Pues se nos ha acabado el tiempo y la verdad estuvo muy interesante la charla. Yo te agradezco mucho, Eduardo de la Torre, y también agradezco mucho a Manuel Rosete y Raimundo Jiménez. Nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Raimundo, Pepe y me quedo Manuel, por invitarme a su reapertura de Hola a la Veracruzana. Estamos de regreso, ¿no? Así es. Gracias, Eduardo. No, gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Tendremos otro programa en una semana y así consecutivamente tendremos más invitados para abordar muchos temas de la agenda nacional y estatal. Quédese aquí en Polaca la Veracruzana, que va para largo. Hasta la próxima.